No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Apreciados televidentes del canal Cristo Visión, nos encontramos en este sábado, que es el último sábado del mes de noviembre. Un mes en el cual en muchos lugares, al menos aquí en Colombia, tenemos una experiencia como de ir haciendo balances, de ir cerrando. Cerramos el año académico, también en ocasiones se cierran años laborales y así por el estilo hay muchas experiencias. También dentro de la iglesia vamos cerrando el año litúrgico. De hecho, ya estamos para comenzar la última semana de este año litúrgico. Más adelante, probablemente mis compañeros predicadores en el canal les van a ir explicando a ustedes toda la dinámica del fin del año litúrgico y el comienzo de un nuevo año litúrgico. Si no, en otra ocasión yo trataré de hablar con ustedes sobre este asunto. Por hoy quiero decirles que estamos celebrando en la iglesia la memoria de los mártires coreanos, Andrés Dun Lang y compañeros, con lo cual se extiende el cristianismo a tierras donde de pronto, aunque somos minoría, seguimos creciendo en nuestra experiencia de fe, de esperanza y de amor. Con estos sentimientos yo los invito para que escuchemos la palabra del Señor y luego hagamos nuestra reflexión. Tomado del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 40. Se le acercaron algunos saduceos que niegan la resurrección, y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda. Y luego el tercero, y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente, también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús le respondió: En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección, no se casarán. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar. Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y ya no se atrevían a preguntarle nada. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio de hoy, que está tomado de San Lucas, en el capítulo 20, nos habla a nosotros del camino de la esperanza cristiana. Pongámoslo en palabras más técnicas, pero al mismo tiempo más profundas. Nos están hablando a nosotros del horizonte de la resurrección. Creo que la mayoría de ustedes, lo mismo que yo, en nuestra experiencia de cristianos, comprendemos el sentido de esa esperanza, de ese horizonte de resurrección, porque de acuerdo a lo que decimos en la fe, el hecho de proclamar que Jesucristo ha resucitado se convierte para nosotros en un punto de esperanza, en un punto de referencia, porque nosotros también vamos a resucitar. En este sentido, tengo la impresión, y podríamos decirlo así de una manera muy coloquial, pero al mismo tiempo muy precisa, cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando de un hecho trascendental en la vida. Y hoy, San Lucas nos ofrece como 2 comprensiones, una comprensión equivocada y la que debe ser la auténtica y la verdadera comprensión según la expresión que pone San Lucas en labios de Jesús. Y aquí vamos nosotros a descubrir muchas cosas, porque hoy en día estamos viviendo también una serie de experiencias donde de alguna manera nuestra perspectiva de resurrección como que está un poquitico aporreada,
Da la impresión que está como por allá, un poco soterrada, porque nos da miedo, porque nos da desconfianza, porque de pronto, bueno, muchas razones nosotros podemos esgrimir si de verdad no queremos vivir como resucitados. Porque es que el mensaje de hoy en el fondo es una invitación para que como cristianos que somos, vivamos de verdad como hombres y mujeres resucitados y resucitadas. Esto es un detalle muy interesante, porque estamos desde ya poniendo como una mirada trascendente en nuestra vida, que el objetivo final de nuestra existencia no es morirnos y ya, sino que nosotros vamos a dar un paso fundamental en nuestra vida, pero con un horizonte claro: vivir eternamente con Dios. Es la experiencia de cielo, de esa permanencia y simultaneidad de nuestro ser en la presencia de Dios, porque fundamentalmente así fue como el Papa Juan Pablo II nos invitó a comprender el cielo, nuestra permanencia y simultaneidad en la presencia de Dios. Pero para eso es importante que nosotros vivamos profundamente como hombres o como mujeres en una experiencia de resurrección. Teniendo claro esto, quiero penetrar con ustedes un poquitico sobre algunos elementos que pueden ser importantes. Yo los llamo pistas, si quieren llámenlo ideas, llámenlas enseñanzas, pero lo que quiero compartir es una experiencia de vida, porque así como les dije hace tan solo unos minutos, yo también quiero y pretendo todos los días vivir como alguien resucitado, para que así mi esperanza cada vez se vaya fortaleciendo más. Hablar de resurrección, y esta es la primera pista, es hablar del misterio final de la existencia del ser humano. Todos los seres humanos, absolutamente todos, siempre nos hemos preguntado, y al final de nuestro camino, es decir, cuando vivimos la experiencia de la muerte, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Hay personas que realmente solo piensan que esto se acabó y pare de contar. Hay otras personas que piensan que nosotros nos morimos y que de acuerdo a cómo hayamos vivido vamos a avanzar o vamos a retroceder. Y por eso la vida comienza a entenderse como una especie de karma, como una especie de buscar a ver cómo voy mejorando, cómo me voy superando, etcétera, etcétera. Hay otros, y en esta línea debemos estar los cristianos, entendemos que la vida es la opción por excelencia que Dios nos ofrece para realizarnos plenamente, para conquistar la vida eterna, que eso, en resumidas cuentas, debe ser el horizonte final de nuestra existencia, el misterio final de nuestra vida, la opción fundamental por la resurrección. Entonces, desde aquí ya comenzamos a tener actitudes y comportamientos diversos frente a la vida. Si yo estoy en el grupo A, en el grupo B o en el grupo C. Si yo soy cristiano o no soy cristiano, voy a tener una mirada diversa sobre la vida. Y de acuerdo a como yo tenga la mirada sobre la vida, obviamente va a ser también la mirada de la muerte y va a ser la mirada de la vida eterna, de la resurrección. Y aquí hay un detalle interesante. Los antiguos decían, y voy a utilizar un idioma que se llama el latín, luego voy a tratar de traducirlo. Los antiguos, los que manejaban la lengua latina, decía tales vita fines ita. ¿Qué traduce eso? Tal como sea tu vida, será tu final. Y aquí hay una cuestión interesante. De acuerdo a cómo sea nuestra mirada sobre la vida, va a ser también nuestra expectativa, nuestra esperanza. Si yo tengo una mirada lúgubre, obviamente la muerte va a ser un desespero impresionante. Pero si yo tengo una mirada alegre y festiva, mi muerte no va a ser otra cosa que entrar en la fiesta alegre, a ese banquete maravilloso al cual el Señor nos ha invitado. Y miren ustedes, el relato del Evangelio de hoy nos presenta una cuestión muy interesante. Había un grupo de personas muy preparadas
porque los saduceos eran personas bastante preparadas en cosas de Sagrada Escritura, y esas personas no tenían una idea clara del horizonte final de su vida. Dice el texto que estos señores negaban la resurrección. Y al negar la resurrección, estaban también negando el horizonte final de la vida. Por lo tanto, para ellos la vida pues terminaba aquí y punto, pare de contar. Y por eso pone ese ejemplo tan curioso. Un señor que se casa, se muere sin tener hijos. Por las leyes del pueblo de Israel, su hermano se tenía que casar con la viuda. Se murió este hermano tampoco sin tener hijos. Y así hacen el caso de 7 personas. Y luego viene la pregunta: cuando resuciten los muertos, si es que resucitan, ¿de quién va a ser mujer? Y el Señor les dice: compadres, por ahí no es el paseo. Qué pena, mis señores, ustedes están equivocados, porque ese no es el querer de Dios. Porque así no es como nosotros tenemos que entender las cosas. Las cosas hay que entenderlas de otra manera. Si nosotros tenemos un Dios que es Dios de vivos, es claro que nosotros debemos tener una experiencia de resurrección. Y aprovechando la coyuntura, el Señor les hace un empalme maravilloso. Les recuerda a estos señores saduceos la experiencia fundante de Moisés cuando él estuvo en el desierto, y cuando en esa experiencia de la zarza ardiente, el Señor Dios le confía una misión, la misión de la liberación del pueblo. Y por eso les dice: Moisés, en la experiencia de la zarza, descubre que Dios es un Dios de vivos, que no es un Dios de muertos, es decir, es un Dios de resucitados. Y ahí es donde viene lo interesante, porque el Señor empalma el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y nos da a entender que nuestra experiencia es una experiencia de eternidad, porque el ser humano vive para siempre en el corazón de Dios. Y ese es el misterio final de nuestra existencia humana. Hasta ahí nuestra primera pista. Y vamos inmediatamente a entrar a la siguiente. Para poder participar en ese misterio humano, en ese misterio final de nuestra vida, en esa expectativa, en esa experiencia de resurrección, es fundamental que nosotros de verdad aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a tener nuestra mirada, nuestro ser, nuestra vida en una dinámica de esperanza. Ahí está la clave. Ahí hay un elemento fundamental que nosotros no podemos ignorar, porque es un elemento precioso y preciso en nuestra vida cristiana. Y hay una cosa irónica: nosotros cada vez que rezamos el credo decimos que creo en la resurrección, pero desafortunadamente no vivimos como resucitados, y eso se debe con toda probabilidad a que todavía no hemos asumido todas las implicaciones que trae esa expresión de la resurrección, y por eso hay que aprender a confiar en Dios. Es un misterio. Hasta ahora no sabemos realmente qué es lo que nos espera. Lo único que sabemos es que nos espera la vida eterna. ¿Cómo? Eso ya está en las manos de Dios. Y si nosotros creemos en Dios, surge para nosotros una cosa muy interesante, que es aprender a sentirnos acogidos por Dios y además de eso, amados por Dios. Es interesante que nosotros de verdad experimentemos el amor y la acogida que Dios nos propone, para que efectivamente nosotros avisoremos mejor esa experiencia de resurrección, que es una experiencia que tenemos que conectar desde el momento mismo en el cual somos llamados a la vida, en que somos llamados a la vida eterna por Dios, desde el momento de nuestro bautismo, y así seguir creciendo a lo largo de toda nuestra historia personal, hasta finalmente buscar la manera de encontrarnos cara a cara con Dios. Ahora bien, esta manera de sentirnos frente a la vida
nos va a permitir que de verdad nuestra experiencia de resurrección sea cada vez más positiva, más profunda, más sincera. Pidámosle entonces al Señor que nos ayude, de tal manera que hagamos realidad estas dos pistas que he compartido con ustedes en este día, para que de verdad al ir terminando el año litúrgico vayamos descubriendo que el horizonte final hacia el cual nosotros caminamos es el encuentro resucitado con Cristo, que nosotros vivos nos encontramos con el Dios vivo, en otra dimensión, en la dimensión de Dios. Que el Señor entonces nos bendiga, nos ilumine y nos acompañe. Y no se les olvide, sigamos apoyando el canal Cristo Visión para que sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan